metiéndonos en materia, lo primero que voy a hacer es lanzar tres pedradas, ¿no? Y la primera pedrada es: las aves son dinosaurios. Digo pedradas porque, digamos, que son hipótesis que vamos a intentar contrastar a lo largo de esta charla. Segundo, el vuelo primitivo comenzó al menos hace unos 150 millones de años. Y tercero, el vuelo moderno, es decir, el vuelo de aves que ahora están extintas, pero que son, como veremos, están estrechamente emparentadas con el grupo actual de aves, que se llaman neornitas, pues apareció hace unos 125 millones de años. De manera que lo que parece muy evidente es que las neornitas, es decir, las aves actuales, han tenido un enorme éxito evolutivo. Si el éxito evolutivo se pudiera medir, por ejemplo, en la diversidad, que puede ser un índice a lo mejor no muy ortodoxo, pero yo creo que indicador realmente digamos, del éxito que un linaje de organismos vivos ha tenido durante millones de años, pues podemos tener en cuenta que mientras las aves actuales conocemos unas 10.000 especies, los mamíferos, por ejemplo, tenemos unas 5.000 especies, lo cual ya empieza a indicarnos algo, ¿no? Probablemente, como lo veremos a lo largo de esta charla, uno de los factores más importantes de ese gran éxito evolutivo es, por supuesto, esta capacidad asombrosa, que a muchos nos sigue pareciendo asombrosa, de poder volar, ¿no? De manera que a partir de aquí vamos a tratar de contestar a esta pregunta. Bueno, ¿y cuáles son los ancestros de las aves? ¿Por qué decimos que las aves son dinosaurios? Y para contrastar esta hipótesis, vamos a dar un rápido repaso y resumido, por supuesto, aunque yo creo que suficientemente extractado, o sea, adecuadamente extractado, de la evidencia que tenemos que soporta esta hipótesis en el registro fósil, que básicamente se trata de, obviamente, caracteres esqueléticos, caracteres tegumentarios, es decir, producciones de la piel, como pueden ser escamas o plumas, e incluso una cosa que es sorprendente, que por el registro fósil obviamente no se quedan registradas los patrones de comportamiento, ¿no? Pero en este caso hay algunos que sí, y eso a mí me parece que es una de las cosas más sorprendentes. Y como vamos a ver, toda esta evidencia apunta a la hipótesis del origen dinosauriano de las aves, ¿no? Bien. Empezando por lo que es lo más clásico en paleontología, vamos a empezar a ver, digamos, a comparar los esqueletos de formas de dinosaurios muy cercanamente emparentados con las aves, que no son aves, vamos a llamarles dinosaurios no avianos, frente a las aves, que son los dinosaurios avianos, en formas que seguro que os suenan algunos. Velociraptor, por ejemplo, que solo sea por las películas de Spielberg, sería una forma estrechamente emparentada con el origen de las aves. En este caso es Dromaeosaurus, que es un pariente también cercano. Este es el esqueleto, esta es una posible reconstrucción de Dromaeosaurus, y entre otras cosas podemos apuntar, por ejemplo, a estas alargadísimas extremidades anteriores que, a diferencia de la condición primitiva, tienen en general, todos estos dinosaurios terópodos tienen bracitos y manitas bastante cortas, estos los tienen muy largas. Estos serían realmente unas protoalas. En cualquier caso, para explicar un poco de este asunto mejor, os voy a pasar un vídeo que un colega, que se llama Francisco Ortega, y yo hicimos hace unos años para el MUJA, para el Museo del Jurásico de Asturias. Aquí se compara Archaeopteris, el ave más antigua que conocemos, con una forma ancestral que en este caso es Deinonychus. Vamos a verlo. En los últimos años se ha alcanzado un amplio consenso sobre que las aves son realmente un grupo especializado de dinosaurios.
Esta hipótesis se basa fundamentalmente en que el esqueleto de las aves primitivas como Archaeopteryx comparte muchas novedades evolutivas con determinados dinosaurios como Deinonychus. Ambos organismos comparten el alargamiento de la extremidad anterior, que pasa de ser unas protoalas en los dinosaurios no avianos como Deinonychus a unas alas voladoras como en Archaeopteryx. Otro carácter compartido es la presencia de un huesecillo en forma de media luna en la muñeca, lo que permite una especial movilidad en la mano que las aves utilizan para plegar sus alas. Ambos organismos se caracterizan por la fusión de las clavículas en una estructura exclusiva denominada fúrcula. En las aves, la fúrcula ayuda a la aireación de los pulmones durante el vuelo. Otro de los caracteres que comparten algunos terópodos no avianos como Deinonychus con las aves es la disposición hacia atrás de uno de los huesos de la cadera, el pubis. Este conjunto de semejanzas son las bases para considerar una relación de parentesco cercana entre estos dos grupos. Bueno, existen obviamente otros caracteres que nos indican esa relación de parentesco, ¿no? Por ejemplo, todos los dinosaurios terópodos son funcionalmente tridáctilos, es decir, tienen 3 dedos en los pies. Las aves, como todo el mundo sabe, son mayoritariamente tridáctilas, ¿no? Como nos indica este pajarillo aquí tan suelto con sus compañeros en esta alambrada, ¿no? Y otra cosa que es muy evidente es que los dinosaurios son ancestralmente bípedos, ¿no? Desde luego, que yo sepa, no conocemos ningún ave cuadrúpeda, de manera que la bipedia en las aves, en todo tipo de aves, es una condición ancestral heredada directamente de los dinosaurios terópodos. Bien, y antes de pasar digamos, dejamos un poco las pruebas esqueléticas para pasar a estas pruebas tegumentarias. Y antes de pasar a estas pruebas tegumentarias, solamente hacer una reflexión de dónde están situadas las aves digamos, en toda una hipótesis filogenética o de relaciones de parentesco general, ¿no? Estos son los principales linajes de dinosaurios que conocemos. El nodo 2 indica el linaje de los dinosaurios herbívoros, es lo que se llaman los ornitisquios, y el 3 son lo que se llaman los dinosaurios saurisquios, que tiene 2 linajes evolutivos, que son los sauropodomorfos por un lado, que son estos grandes dinosaurios de cuellos enormes, colas enormes, de enormes proporciones a veces, cuadrúpedos, y este linaje que son los dinosaurios terópodos, ¿no? Los dinosaurios terópodos, por lo tanto, pueden ser agrupados en dos linajes diferentes. Por un lado, los terópodos, que insisto, vamos a llamar no avianos, y los terópodos avianos o aves. Y dentro de estos terópodos no avianos, que tienen evidencia clarísima de la relación entre aves y dinosaurios, está el género Concavenator, que es un dinosaurio español que se encontró en Cuenca hace unos pocos años. Es un dinosaurio, fijaros que el esqueleto está prácticamente completo. Este es el cráneo, todo es el esqueleto axial, aquí casi está hasta la puntita falta la puntita de la cola, pero prácticamente está completo. Y es un animal, es un carnívoro de tamaño medio, de unos 6 metros de longitud, y hay 2 características que me gustaría comentar. Primero, el indicio de existencia de unas protoplumas, es decir, unas plumas ancestrales en el antebrazo, y segundo, la existencia de un pie recubierto de escamas de queratina, lo mismo que el de y es exactamente, veremos, muy parecido a las escamas de un ave actual, es decir, lo que se llama habitualmente podoteca. Si vemos la ulna, la ulna es solamente en los humanos este hueso del antebrazo se llama cúbito, ¿no? En el resto de vertebrados tetrápodos se llama ulna, ¿no? Pero si vemos la ulna de este dinosaurio, podemos ver toda una serie de papilas
que son homólogas a las papilas en las aves actuales que sirven para la inserción de las plumas que generan las alas, es decir, de las plumas remiges o remeras. Obviamente, lo que parece muy evidente es pensar que una condición tan primitiva como la de Concavenator no tendría plumas muy complicadas, pero sí probablemente plumas sencillas, es decir, plumas filiformes. ¿Y por qué pensamos que serían plumas filiformes? Simplemente porque el registro fósil nos indica clarísimamente que existen dinosaurios primitivos que están completamente cubiertos de plumas filiformes. Filiformes, ¿sabéis qué significa? Que es como el pelo, vamos, es un pelo y son también de queratina, es otro tipo de queratina, pero es una estructura análoga, es decir, convergente en los dos grupos, en mamíferos y en aves, ¿no? Por ejemplo, el género Sinornithosaurus del Cretácico de China es un dinosaurio de talla pequeña, estrechamente o relativamente estrechamente emparentado con las aves, que tiene el pelo, luego haremos una reconstrucción, el pelo completamente, el cuerpo, incluso la cabeza, completamente cubierta de plumas, pero insisto, no son las plumas, obviamente, que cuando uno piensa en una pluma, estás pensando en una estructura muy compleja o relativamente compleja. No, estos son plumas primitivas, es decir, son plumas filiformes. Fijaros esta foto de detalle de esta cresta, de la parte media del cráneo superior de este animalito, que exclusivamente son plumas simples, plumas filiformes. Pero claro, si vemos una hipótesis general sobre la evolución de estos dinosaurios en el tiempo y cómo van cambiando las plumas, lo que podemos ver es que desde formas primitivas como la que hemos visto de Concavenator, que probablemente tendrían estas plumas filiformes muy sencillitas, resulta que evolutivamente, en el curso de millones de años, aparecen estructuras tegumentarias heredadas de estas plumas simples, primitivas, cada vez más complejas. Y una pluma, esta sí ya es la idea que todos tenemos habitualmente en la cabeza de lo que es una pluma, que es una estructura, es el producto de tegumento, el producto de piel más complicado que existe en la naturaleza. Que yo sepa, no hay nada tan complicado, pero básicamente sabéis que consiste en un eje con un final donde se conecta a un hueso determinado, y a partir de ese eje dos vanos formados por algunas estructuras, algunas unidades muy características. El vano también puede ser simétrico o asimétrico. Bien. Digamos que entonces, marcado aquí en rojo, desde la condición primitiva de Concavenator hasta las aves, incluso antes de las aves, como vamos a ver ahora, digamos, el registro fósil nos está indicando cambios muy importantes en las estructuras de las plumas. Es decir, las plumas se hacen cada vez más complejas, probablemente cada vez más funcionales. Ahora veremos que, obviamente, una de las funciones principales de las plumas, por supuesto, son aerodinámicas. De manera que una conclusión que podemos sacar hasta aquí es que las plumas son anteriores al vuelo y son anteriores incluso a las propias aves. Para ilustrar estas dos hipótesis, esta es una reconstrucción en este caso de otro animal, Sinosauropteris, pero vamos, que es una reconstrucción muy fiable de cómo sería el aspecto en vida de este dinosaurio, completamente cubierto de plumas filiformes, pero sin embargo, unos millones de años después, no mucho después, aparecen formas como Microraptor, que tienen plumas ya sorprendentemente iguales, y no sé si iguales, pero sorprendentemente semejantes, por lo menos hasta donde podemos ver en el registro fósil, a las plumas de las aves actuales, ¿no? This was a feathered dinosaur, but these feathers aren't for keeping warm or for show. Their structure is plainly visible from the fossils. Fijaros que
estructura de las plumas es exactamente igual a las que puede tener un ave actual, ¿no? Y otra cosa importante, las plumas tienen también características aerodinámicas, cosa que es importante. Por otra parte, el Microraptor es un bicho un poco raro porque tiene dos pares de alas. Tiene alas en las extremidades anteriores y alas en las extremidades posteriores. Desde mi punto de vista, es un linaje lateral a toda esta historia, pero lo que no hay duda es que sería un dinosaurio con plumas muy avanzadas y un dinosaurio probablemente planeador. Es decir, que viviría en bosques, quizá intentando atrapar también lagartos arbóreos como este que nos indica esta reconstrucción. Seguimos en los tegumentos, ¿no? Dejamos las plumas y vamos a las escamas, ¿no? Este es el esqueleto que hemos visto antes, otra vez, de Concavenator corcovatus, y si nos acercamos a esta parte de aquí, este es el pie derecho, fijaros que alrededor del pie tenemos las impresiones de unas escamas bastante grandes, relativamente grandes, poligonales, y luego otras escamas redondeadas o subredondeadas, mucho más pequeñas, ¿no? Esto es exactamente la misma estructura que se puede ver en la mayor parte de las aves actuales, incluidas las gallinas. Es decir, que eso es, bueno, por decir algo que la gente o estamos más acostumbrados a ver más o a tener en la cabeza cómo son los pies de una gallina, ¿no? Otras características muy típicas y que nos revelan esta estrecha parentesco entre los dos grupos es la aparición, bueno, esto que veis aquí es un detalle también del pie. Fijaros que estas son las falanges. Esta es la última falange, la que se llama la falange de la uña, la falange ungueal, y estas falanges ungueales están recubiertas por un estuche córneo, que es lo que genera finalmente las garras que tienen las aves actuales y que son exactamente igual que las que tenía un animal de hace 125 millones de años, ¿no? Otra característica completamente equivalente son debajo de los dedos, hay unas almohadillas que se llaman las almohadillas plantares, ¿no? En definitiva, todas estas características nos invitan a pensar que la podoteca o este conjunto de escamas que rodea todas las estructuras en un pie de un dinosaurio o de un ave apareció ya al menos 125 millones de años, ¿no? Esta es la podoteca de un casuario, ¿no? Fijaros que tiene todas las características que nosotros podemos encontrar en un dinosaurio desde hace más de 100 millones de años, ¿no? Y lo que os decía de los patrones de comportamiento ya es, como se diría hoy día, una pasada. Esto sí que ya es una pasada. ¿Por qué? Pues porque los patrones de comportamiento del registro fósil siempre son muy difíciles de verificar. Pero vamos a ver tres que a mí me parecen muy significativos. Esto que veis aquí, y se han encontrado varios ejemplares en la misma posición, es un dinosaurio también emparentado con las plumas del grupo de los troodontidos, que tiene un nombre chino, se llama Mei Long. Yo no sé nada de chino, pero sé, bueno, me lo han dicho obviamente, que Long significa en chino dragón o también dinosaurio, lo cual es una equivalencia semántica interesante. Y Mei es dormido, ¿no? Aunque parezca increíble, lo más probable es que este animal murió dormido y fosilizó dormido, porque la postura, y esta es una reconstrucción de vida como sería el animal, la postura del animal es muy característica, tiene la cabeza vuelta, que descansa sobre el hombro izquierdo, con el ala también pegada, flexionada, ¿no? Esto es exactamente igual a cómo duermen las aves actuales. Exactamente igual. Es decir, no sé si las habréis visto alguna vez, o en fotos o en vídeos o lo que sea, pero este es un gorrioncito. Esta foto la hice yo en mi casa hace unos años, y que tiene exactamente la misma posición, o unos flamencos, ¿no? La posición es exactamente la misma. El patrón de comportamiento es el mismo, pues obviamente tendremos que concluir
que la relación de parentesco tiene que ser también estrecha. Y lo mismo nos pasa con digamos, la característica típica de muchísimas aves de empollar, de ponerse encima de su propia puesta, ¿no? para empollarla, ¿no? Bueno, pues eso lo hemos podido ver también en el registro fósil en un grupo de dinosaurios que se llaman oviraptorosaurios, que también son formas relativamente emparentadas con las aves, con plumas, en las que se pueden ver las puestas de estos dinosaurios, que a veces algunos son enormes, y esqueletos completos o casi completos puestos encima, pero no una vez ni dos, sino yo creo que hay cinco o seis ejemplos, es decir, que no es una casualidad, ¿no? La última es una evidencia también que procede del registro español, ¿no? Los ornitólogos llaman negagrópilas a las regurgitaciones que hacen, sobre todo las aves rapaces, de materiales que son difícilmente digeribles, ¿no? Básicamente son pelo, pluma, dientes, escamas, huesos, etc. Pues bien, hace unos cuantos años nosotros encontramos en el yacimiento de las Ollas, en el Cretácico inferior, un objeto fósil que creemos que puede ser la primera egagrópila que se conoce de dinosaurio, y bueno, se publicó hace años y bueno, ahora esta es una hipótesis bien aceptada. Esta es el fósil original, que está compuesto por un amasijo de huesecillos de aves, ¿no? Todos, e incluso tiene, como veis aquí, alguna pluma que se le sale de el objeto tiene aproximadamente unos 16 centímetros de longitud total, ¿no? Es más bien, no es muy grande, desde luego. Este es el fósil ya preparado, en el cual se puede ver restos de un ave de una especie determinada relativamente grande, de otra ave relativamente grande de otra especie, y de otros dos individuos de otra ave de otra especie un poco más pequeña. En total, la egagrópila, la paleoegagrópila, está compuesta por un mínimo de 4 individuos pertenecientes a un mínimo de 3 especies diferentes. Claro, para encontrar en el registro fósil, para interpretar un fósil así, hay que digamos que, por supuesto, encontrar una hipótesis que sea suficientemente explicativa. Y nosotros creímos y seguimos creyendo que la hipótesis más parsimoniosa es pensar que el agente que se encargó de reunir todos estos bichillos de diferentes especies en una misma pelota es un agente orgánico, es un organismo vivo y probablemente es un dinosaurio, ¿no? ¿Y cómo podemos contrastar esta hipótesis? Pues tenemos una manera que yo creo que es bastante definitiva, que es el microscopio electrónico de barrido. Fijaros que si cogemos un huesecillo de una egagrópila, por ejemplo, de una lechuza actual, y lo llevamos al microscopio electrónico de barrido, lo que se puede ver en su superficie es todo un alveolado, un microalveolado, que es el producto del ataque de los ácidos gástricos del depredador, en este caso una lechuza, sobre el periósteo, es decir, sobre la capa externa del hueso, ¿no? En este caso un hueso largo. Pues bien, la misma estructura se puede ver en esos huesecillos de aves de hace más de 100 millones de años, lo cual significa claramente que esos huesecillos pasaron por el tracto digestivo probablemente de un dinosaurio, ¿no? Además es que no hay muchas otras posibilidades en el yacimiento, porque hay cocodrilos, por ejemplo, pero los cocodrilos no dejan este tipo de egagrópilas, ¿no? De manera que nuestra hipótesis era y se mantiene que los dinosaurios comenzaron este conocido patrón singular de comportamiento de muchas rapaces actuales de regurgitar las egagrópilas, y esto significa además que las egagrópilas se producen en un divertículo del tracto digestivo que es específico, que es la molleja. Es decir, si no tienes una molleja, tú no haces una egagrópila. Es decir, lo cual significa probablemente que la molleja también es una herencia, en las aves actuales también es una herencia ancestral, ¿no? Bien,
En definitiva, como muchos de vosotros y vosotras sabréis, la mayor parte de los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años, una gran extinción que probablemente producida al menos en gran parte por la caída de un meteorito, ¿no? Pero, y esta es la conclusión de esta primera parte, un grupo de dinosaurios sobrevivió a esa enorme extinción de hace unos 66 millones de años. De manera que, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que las aves son los únicos dinosaurios actuales y que las aves son dinosaurios especializados en el vuelo. Podemos también afirmar que los primeros dinosaurios voladores no son aves, es decir, son dinosaurios no avianos, y que el vuelo aparece antes de las aves y evoluciona durante más de 150 millones de años. Yo creo que estas hipótesis han quedado suficientemente claras con las evidencias que tenemos en el registro fósil al respecto. Bueno, a partir de aquí vamos a intentar ver qué es lo que se puede decir del registro fósil sobre la adquisición del vuelo en las aves, cosa que obviamente ya os podéis imaginar que no es nada fácil, ¿no? Vamos a empezar a hablar, con permiso de los ingenieros aeronáuticos que estén en la sala, de la física del vuelo. Vamos a decir dos cosas simplemente para que se entienda lo que vamos a discutir luego sobre aerodinámica. Vamos a hablar de las hipótesis que existen sobre el origen del vuelo en las aves, y vamos a hablar también de esa evolución temprana del vuelo moderno, porque obviamente podemos establecer toda una serie, al menos 3 etapas, como concluiremos más tarde, en el vuelo, en la historia macroevolutiva del vuelo en las aves. De manera que empezamos por lo primero. Y lo primero que cuando uno piensa en el vuelo y que se me viene a la mente es que, claro, los seres humanos hemos soñado desde siempre en poder volar, ¿no? Y esa ensoñación yo creo que ha sido constante en la cultura desde hace probablemente miles de años. Una forma adecuada que se me ha ocurrido de representarla es a través de este anuncio circense de finales del siglo XIX que representa a una artista de la época, que es Lulu, the Flying Artist, que dotada con estas alas y un gorrito con alas y unas botas con alas, probablemente prestadas por Hermes, ¿no? por Mercurio, ¿no? el dios volador era dios de muchas cosas. Según esta propaganda, esta Lulu, en un momento determinado se aparece dentro de la carpa principal y empieza a volar por encima de los espectadores, ¿no? Claro, yo creo que la probabilidad de que esta señora con estas alas, estas estructuras que obviamente quieren parecer alas, volara por encima de los espectadores en esta enorme carpa es bastante baja, ¿no? O sea, eso estaréis de acuerdo conmigo, a no ser que realmente que el gorrito y las botas fueran realmente del dios Hermes. Pero claro, si descontamos las ayudas sobrenaturales, la probabilidad de que esta señora volara era muy baja, ¿no? Y claro, la humanidad siempre ha estado absolutamente, insisto, encandilada con el vuelo, ¿no? Y como en otras cosas, digamos, alguien empezó a pensar en el vuelo no en términos sobrenaturales, ni místicos, ni oníricos, en fin, sino en términos, digamos, físicos, ¿no? En términos materiales, si queréis. Y claro, como tantas otras cosas, hasta donde yo sé,
el primero, si no fue el primero, uno de los primeros que se acercó a esta problemática fue el genial Leonardo da Vinci, que en 1505 escribió un libro que se llama Sobre el vuelo de los pájaros. En ese libro se dice literalmente que un ave o un pájaro vuela de acuerdo con principios matemáticos. Da Vinci estaba interesado, como sabéis, en un montón de cosas, pero en las cuestiones aeronáuticas lo que le interesaba sobre todo eran los ornitópteros, ¿no? Los ornitópteros son básicamente, el término ornitóptero significa básicamente una máquina que intenta volar simulando el vuelo de las aves, ¿no? Hay varios tipos de ornitópteros. Los ornitópteros de Da Vinci son un prodigio probablemente imposible de realizar, ¿no? Que son unos armazones los cuales un señor intenta volar moviendo unas alas, bueno, ya sabéis, bastante improbables, pero bueno, el término ornitóptero se ha mantenido durante siglos, y actualmente os voy a poner un par de vídeos sobre dos tipos de ornitópteros actuales. Uno de ellos es un ornitóptero mecánico, bueno, obviamente son todos mecánicos, pero que emula directamente el vuelo de un ave, ¿no? Esto es en Edimburgo, en Escocia, lo que explica ese entusiasmo típico de los escoceses, en eso se parecen mucho a nosotros. Y fijaros que el ornitóptero vuela bastante bien, pero vamos, a una distancia de complejidad de vuelo muy alejada de lo que es realmente la complejidad del vuelo de un ave, ¿no? Entre otras cosas, como vamos a ver ahora, el ornitóptero es incapaz de aterrizar, ¿no? Lo cual, claro, obviamente es una de las maniobras más arriesgadas del vuelo de un ave o del vuelo de cualquier otra máquina voladora, ¿no? Y también hay un grupo de ornitópteros que a mí también me han llamado mucho la atención, que son los ornitópteros, digamos, que tienen, ¿cómo se llamarían? Tripulados, ¿no? Este que veis aquí es del año 99, pero hasta donde he podido ver, los dos ornitópteros tripulados tampoco han tenido gran posibilidad. Fijaros que esto lo máximo que consigue es despegar durante, no sé, 5, 6, 8, 10 metros a una altura de 2 o 3 metros como mucho, ¿no? De manera que todo esto lo cuento para haceros ver la dificultad, obviamente, que un objeto, sea vivo o no vivo, tiene para volar según las leyes elementales, o no tan elementales, obviamente, de la aerodinámica, ¿no? De manera que los ornitópteros intentan volar como un ave, y los seres vivos, ¿cómo vuelan? Podríamos imaginarnos un gato volador, por ejemplo. Pues hombre, yo creo que es un poco difícil, pero aproximándonos un poco más a la realidad. Hemos visto al principio de esta exposición estos gansos del Canadá, que son unos voladores extraordinarios, por supuesto, pero ¿podría volar un ganso del Canadá que tuviera este perfil de caja de zapatos? Pues probablemente no. ¿Y por qué no? Pues simplemente porque el vuelo, para volar es necesario tener un cuerpo con perfil aerodinámico. Ahora explicaremos lo que es un perfil aerodinámico, especialmente en las alas, claro. Es decir, las láminas o el aire pasa por encima de las alas y pasa por debajo de las alas, ¿no? El aire que pasa por debajo de un perfil aerodinámico tiene menor velocidad, tiene por lo tanto mayor presión, y justo al revés, el que pasa por encima del perfil aerodinámico tiene una mayor velocidad y tiene una menor presión. Eso lo que significa es la aparición de un vector vertical hacia arriba, que es lo que habitualmente se denomina sustentación, ¿no? Que se opone obviamente al peso del organismo, sea un ave o sea un Boeing 747, ¿no? Perdón.
Fijaros que estamos hablando de un vuelo de características en un contexto aerodinámico, porque obviamente si disponemos de los suficientes globos de helio, podemos hacer que una vaca vuele, ¿no? Es decir, eso parece real, eso se puede hacer, pero obviamente no estamos hablando de ese tipo de vuelo, estamos hablando de un vuelo que aprovecha, digamos, esos perfiles aerodinámicos que hemos visto para despegar, ¿no? Y para, digamos, desplazarse en el aire, ¿no? Por supuesto, además de la sustentación, es necesaria una propulsión, claro, que se opone a la resistencia que ofrece el aire para que ese objeto se mueva dentro del fluido que es el aire. Finalmente, hay un vector componente de la sustentación y la propulsión, que es la que permite a este ave volar, o insisto, a un Boeing o a un avión cualquiera, ¿no? Pero claro, entre un avión y un ave, digamos que los parámetros aerodinámicos son absolutamente comparables, pero no tanto, digamos, quién ejerce según qué cosas. Me explico. Básicamente vamos a hablar de dos cosas. Primero, de la sustentación. Por supuesto, la sustentación en un avión pues está garantizada por las alas, o efectuada por las alas. En un ave, también básicamente la sustentación son las alas, pero sobre todo la región proximal de las alas, porque como vamos a ver ahora, la región distal tiene sobre todo otra función tan importante como la sustentación. Y esa función, por supuesto, es la propulsión. Y aquí hay las diferencias funcionales, son muy patentes. Obviamente, un avión, si el avión tuviera la propulsión semejante a la de un ave, estaríamos hablando de lo que hemos visto antes, de un ornitóptero tripulado, ¿no? Pero en los aviones, como todo el mundo sabe, tienen sus propulsores, que pueden ser hélices, o pueden ser de turbo, pueden ser de diversos tipos de motores que impulsan al avión, ¿no? En las aves, sin embargo, el impulso está característicamente realizado por la zona distal de las alas, ¿no? De manera que aquí hay una diferencia importante, que además es una diferencia que muchas veces a la gente que trabaja en todo este tipo de cosas, digamos en las bases aerodinámicas del vuelo en las aves, siempre plantea algunos problemas. Bueno, de todas maneras, sabiendo básicamente estos conceptos, sobre todo los de sustentación y propulsión, vamos a ver ahora cuáles son las hipótesis sobre el origen del vuelo, ¿no? Y hay una maraña increíble, no os lo podéis ni imaginar, pero yo creo que para simplificar las cosas, yo creo que existen dos hipótesis que se han mantenido durante mucho tiempo y que se siguen pegando entre sí, aunque yo particularmente, como veréis ahora, me decanto más por una de ellas, pero por razones que también vamos a ver. Las dos hipótesis se pueden llamar la hipótesis del arborícola y la hipótesis del corredor. En la hipótesis del arborícola se postulan toda una serie de ancestros y descendientes de hábitats y de nichos diferentes, ¿no? Las formas más primitivas serían trepadoras, seguirían formas arborícolas. A partir de estas formas arborícolas aparecerían formas paracaidistas, es decir, formas que empezarían a desarrollar algún tipo de estructura de sustentación, patagios, ¿no? Algún tipo de plano de sustentación en las alas o en otros lugares, que en principio se podían llamar paracaidistas cuando el ángulo de incidencia con el suelo es muy alto, y a medida que el ángulo se va haciendo más pequeño aparecerían las formas planeadoras, ¿no? Finalmente, a partir de estas formas planeadoras aparecería un impulso producido por las alas que generaría un volador activo. Esta es básicamente, y dicha muy rápidamente, la hipótesis del arborícola, pero me gustaría hacer un inciso importante, y es que en esta hipótesis el paso de un planeador a un volador activo no tiene evidencia empírica. Es decir, al menos hasta donde yo sé, no existe esa evidencia empírica.
La hipótesis del corredor es una hipótesis más parsimoniosa, en el sentido de que es más sencilla, necesitas menos hipótesis ad hoc, necesitas menos rollo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Básicamente el ancestro es un animal corredor terrestre, corredor y probablemente también saltador. En un momento determinado el impulso de correr producido por las extremidades posteriores es aumentado también por el batido de las alas. Es decir, las alas se utilizan en principio no para volar, sino para aumentar la velocidad de carrera del animal sobre la tierra, ¿no? En términos evolutivos o en términos macroevolutivos, en un momento determinado hay un incremento de impulso y de sustentación, es decir, cuando por ejemplo las alas se van haciendo cada vez mayores y tienen una capacidad de sustentación mayor, y finalmente hay incluso una transferencia total del impulso de las extremidades posteriores a las alas, que es cuando el animal obviamente echa a volar. A partir de ahí tenemos un volador activo batiendo las alas. Bien, la diferencia con la hipótesis anterior que antes os comentaba es que de esta transición sí tenemos evidencia empírica, y vamos a verla. Esta evidencia empírica que tenemos es lo que se llama la hipótesis Weyl, ¿no? La hipótesis que es las iniciales del Wing Assisted Inclined Running, es decir, la carrera inclinada facilitada por las alas. Hace 15, 20 años, no mucho más, el hijo de un ornitólogo norteamericano que se dedica precisamente a estudiar el vuelo de las aves, observó en el campo como una perdiz americana, la perdiz esta chúcar, caminaba verticalmente, aleteando sobre unas balas de heno, lo cual le pareció algo muy raro, desde luego era algo muy raro. Digamos, obviamente llegaron los científicos y empezaron a hacer experimentos y comprobaciones en un lugar controlado, es decir, un laboratorio. Bueno, esto es lo primero que podíamos ver, ¿no? Esto es un plano un poco indiscreto, pero fijaros que esto es lo que vio este chaval, ¿no? Cosa que en principio parece bastante sorprendente. Bien, lo que os decía es que, vale, llegan los científicos y empiezan a hacer pruebas en un entorno controlado con sensores, acelerómetros, etcétera, con el mismo bicho, con una perdiz chúcar, y llegan a la conclusión de que lo que está ocurriendo es que este animal, para conseguir afianzar sus pies en una superficie vertical o casi vertical, luego veremos que son prácticamente verticales, lo que necesita es un vector de atracción, ¿no?, que es este vector aquí multicolor. Es decir, que lo que hace el animal es batir las alas, pero de otra forma. No bate las alas como cuando está volando, sino bate las alas básicamente en un sentido ortogonal a la superficie por la que está ascendiendo, generando este vector de tracción, ¿no? Bueno, esto es básicamente la evidencia, pero es que a partir de ahí, esta gente ha conseguido más evidencia. Y fijaros que lo primero que podemos señalar es que resulta que este comportamiento de la carrera inclinada facilitada por las alas aparece en estas perdices en individuos de un día de edad, en individuos de 4 días de edad, en individuos de 12 días de edad y en individuos adultos, ya que parece que es el mismo Hermes los que los están sujetando por abajo, ¿no? Pero no solamente esto, sino que además este fenómeno no solamente se da en la ontogenia, que se llama en biología, es decir, en los estudios de los procesos de desarrollo de un organismo, sino que se dan también en la filogenia, es decir, se dan también en la diversidad de organismos y en sus relaciones de parentesco, ¿no?, como vamos a ver ahora, ¿no? Fijaros que ahora resulta que una enorme, esto es un tinamú, una ave primitiva sudamericana, esto es ya lo diré, la perdiz
Esto es un vencejo, vamos a ir un poco más rápido, palomas, estos son proceriformes, estos son pardelas, un poco más adelante, un búho haciendo lo mismo, una urraca, bueno, vamos a dejarlo. Es decir, en definitiva, tenemos constancia de que tanto en el desarrollo de los individuos como en la diversidad que tenemos de linajes de aves, esto es un comportamiento común, y lo más sorprendente es que no se conocía hasta hace 15 o 20 años. Son de esas cosas que te dejan así como un poco pasmado. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues si aparece, obviamente, este comportamiento desde en edades tempranas y aparece en un cada vez más numeroso conocido linajes diferentes de aves, a lo mejor resulta, lo que pasa es que es un comportamiento heredado de ancestros muy lejanos, ¿no? Que yo creo que es una conclusión bastante lógica, ¿no? Bien, y esto es la hipótesis Weir, finalmente, ¿no? Es decir, que los complejos movimientos de las alas para realizar un vuelo batido como el que hacen las aves actuales se adquirieron no para volar, sino simplemente para, digamos, afianzarse en superficies inclinadas, ¿no? A partir de ese afianzamiento del movimiento de las alas en superficies inclinadas, se generaron los movimientos complicadísimos de las alas para generalmente aparecer un vuelo cada vez más efectivo, ¿no? ¿Por qué subir por esas superficies inclinadas? Pues obviamente existen posibles razones, ¿no? Pues escapar de los depredadores para atrapar presas, o otras razones que obviamente pueden existir. Bueno, si la hipótesis está Weir, la hipótesis de la carrera asistida, controlada o asistida, el subir por estas rampas mediante el aleteo, insisto, un aleteo diferente al aleteo del vuelo normal, nos podemos preguntar si esta hipótesis podemos comprobarla en el registro fósil, y eso es bastante complicado, como vamos a ver, ¿no? En Archaeopteris quizá podamos tener por lo menos algunas cosas que sugerir, ¿no? Por ejemplo, en las aves actuales, esta es la cavidad glenoidea, que es la zona de articulación del húmero, ¿no? Y esa cavidad glenoidea en las aves actuales está dirigida dorsalmente, lo cual significa que el ala tiene el máximo recorrido posible, ¿no? Desde arriba hasta abajo. El máximo recorrido posible implica, obviamente, como os podéis imaginar, la máxima potencia posible. Pues bien, si nos vamos hacia atrás, en la historia macroevolutiva de las primeras aves y de los ancestros no avianos, resulta que esta posición ha cambiado, ¿no? Desde luego, en la condición ancestral la posición es completamente hacia atrás, es decir, que está claro que el ciclo de batido del ala sería mínimo, si es que existía, tendría que existir, pero obviamente con una potencia mínima, y sin embargo en Archaeopteris la orientación ya es está mucho más dorsalizada, es decir, que no sería capaz tampoco de elevar las alas al máximo nivel, como una ave actual, pero sí sería capaz de tener cierta potencia. ¿Suficiente para hacer la carrera inclinada? Pues quién sabe. Otra también evidencia muy clara es que, como nos indican las aves actuales, es el complejo de músculos pectorales los que se encargan de bajar, son los depresores del ala, ¿no? En el ciclo de batido del ala son los que bajan las alas, mientras que lo que se llaman los músculos supracoracoideos son los que elevan, son los elevadores del ala. Pues bien, si nos fijamos en un detallito de aquí, de la zona proximal del húmero, o sea, de la zona proximal del ala de este ave de hace 140 millones de años, de Archaeopteris,
resulta que tiene una cresta deltopectoral enorme. Esto indica que la conexión con los músculos pectorales, es decir, los depresores del ala, sería muy fuerte y probablemente lo que nos está indicando es, obviamente, músculos pectorales muy potentes. Pero curiosamente Archaeopteryx, por ejemplo, no tiene un esternón, al menos un esternón osificado, que es donde están, obviamente, la mayor parte de estos músculos pectorales, ¿no? Con lo cual, pues al final, digamos que nuestras dudas son bastantes. Es decir, que podría ser que Archaeopteryx fuera capaz de realizar esa carrera inclinada, pero no estamos muy seguros, ¿no? Lo que sí estamos mucho más seguros es del origen de lo que sería el vuelo moderno, ¿no? Es decir, las aves que se van acercando más a la condición funcional de vuelo de las neornitas, es decir, de las aves actuales. Y este conjunto de aves se llaman enantiornitas, están muy cercanas, emparentadas a las aves actuales, pero son unas aves que desaparecieron hace 66 millones de años, en esa extinción finicretácica. Durante muchos millones de años fueron en el mundo de la época, sobre todo en el Cretácico, fueron el equivalente a las aves actuales, las neornitas, ¿no? Es decir, tuvieron una enorme cantidad, una diversidad enorme y una variedad de nichos realmente sorprendente, pero se extinguieron, pero dejaron herencias, ¿no? Y estas herencias a través de las aves actuales es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver solamente 3 herencias, ¿no? Primero, los cambios que se operan en el apéndice caudal, es decir, en la cola. La aparición de nuevas plumas en el borde de ataque del ala, cosa que, como vamos a ver, también son importantes. Y los cambios también que se operaron en la cintura pectoral, que también realmente son relevantes, como vamos a ver. Bien, la cola de Archaeopteryx es como la de un velociraptor, como la de un dinosaurio aviano primitivo, es una cola enorme. En las aves actuales, esta cola es mucho más corta debido a la aparición de una única estructura que se llama pigostilo, que procede de la fusión de una serie de vértebras. En definitiva, esta cola es completamente novedosa, no tiene nada que ver con la condición primitiva de las aves primitivas, ¿no? ¿Qué significa que exista esta pieza llamada pigostilo? Pues esta pieza es decisiva en las aves actuales para ser digamos, la estructura de sustentación de un órgano que se llama el bulbo recticial. Este bulbo recticial es el órgano que se encarga de abrir y cerrar las plumas de la cola, es decir, las plumas timoneras, ¿no? Lo cual, fijaros que es una condición absolutamente importantísima. Esta condición, esa capacidad, no existía en aves primitivas de hace 140 millones de años, pero existe en aves de hace 125 millones de años, ¿no? Por otra parte, la gran mayoría de aves actuales tienen una serie de plumas, normalmente 3 o 4 plumas, conectadas al primer dedo de la mano, ¿no? Los ornitólogos llaman a estas 3 o 4 plumas álula, es decir, algo así como ala pequeñita, ¿no? Esta es una ave también de este yacimiento de las Ollas, lo mismo que Iberomesones que acabamos de ver, y se puede ver tanto con luz ultravioleta como con luz natural la existencia de este álula, ¿no? El álula pertenece a una serie de recursos aerodinámicos que normalmente los ingenieros aeronáuticos llaman recursos de hipersustentación. Es decir, otro recurso por ejemplo, en estas cigüeñas podemos ver, en este caso el álula, esta está un poco abierta, esta está un poco más cerrada, aunque puede ser la foto también, pero otros recursos de hipersustentación en aves de este tipo, en aves muy voladoras, en aves planeadoras, que aprovechan también corrientes térmicas de ascensión, etcétera, como son, por ejemplo, cigüeñas o águilas, buitres, etcétera. Todas estas ranuras entre las plumas distales primarias de las alas son estos recursos de hipersustentación. En el caso del álula, el recurso de hipersustentación implica la capacidad de controlar
el factor o el vector de sustentación cuando el animal quiere bajar, quiere decelerar, es decir, quiere reducir su velocidad. Imaginaros un ave que está planeando, tiene esta es la sección del ala, esta es la sección aerodinámica del ala, y en un momento determinado quiere frenar. Y claro, para frenar lo primero que uno puede pensar que puede hacer es aumentar la resistencia. Para aumentar la resistencia lo más lógico es verticalizar las alas, ¿no? Ahora bien, cuando verticalizas las alas, entonces lo que ocurre es también un término de los ingenieros aeronáuticos, ocurre la separación de la capa límite. Esta capa límite es la lámina de aire que está directamente en contacto con el ala, ¿no? La zona dorsal o ventral, en este caso la dorsal del ala. Pues bien, el álula, cuando se despliega, lo que hace es conducir esta capa límite y evitar que la desaparición o la separación de la capa límite genere un régimen turbulento hacia la zona de salida, es decir, la zona hacia el borde posterior del ala, que claro, es muy peligroso porque puede reducir la sustentación radicalmente, es decir, te la puedes pegar, puedes pegarte un tortazo contra el suelo con cierta facilidad. Fijaros que el álula es un recurso que aprovechan también los aviones para, no exactamente no son como los de las aves, obviamente, pero aprovechan también recursos parecidos para evitar precisamente esta aparición de este régimen turbulento en la salida del ala, ¿no? Yo he traído aquí un vídeo de un búho real para que veáis cómo cuando se va acercando, está aterrizando, y cuando se va acercando al punto ya de aterrizaje, cómo las álulas están extendidas al máximo. Fijaros aquí, este es el álula derecha, el álula izquierda, absolutamente abiertas para precisamente evitar ese desprendimiento de la capa límite. Bien. Otra característica importante, que es la última que vamos a ver, es la modificación de toda la estructura de la cintura escapular, que es obviamente donde van articuladas las alas, ¿no? Este es el coracoides, es un hueso que no tenemos los mamíferos, bueno, algunos mamíferos sí, pero los seres humanos no tenemos coracoides, que es muy diferente al coracoides primitivo. Este es el húmero, aquí está la escápula. Vamos a verlo de todas maneras porque es exactamente igual en un ave actual, ¿no? Fijaros que está entre en la zona proximal de la escápula, del coracoides y de la fúrcula, que hemos visto antes, que son las clavículas fusionadas, hay un canal, ¿no?, que se llama el canal trióseo. Y este canal existía en estas aves de hace 125 millones de años. ¿Y por qué es importante? Porque este canal es por donde pasa un ligamento del músculo supracoracoideo, que recordemos que hemos dicho que es el principal elevador del ala. Además, este ligamento del supracoracoideo también tiene parte muy importante en la rotación del húmero, ¿no?, lo cual es también muy importante para la mecánica de batido del ala en las aves actuales. De manera que lo que podemos suponer es que con estas características las aves de hace unos 125 millones de años tendrían condiciones de batido del ala al menos parecidas a las que tienen las aves actuales, ¿no? Y para resumir un poco todos estos conceptos, yo creo que es muy útil acudir al término de los módulos funcionales, ¿no? En las aves básicamente se pueden establecer tres módulos funcionales, ¿no? El módulo caudal, que es básicamente la cola; el módulo de las extremidades posteriores, que básicamente es el que utilizan para caminar, por supuesto;
aunque también se utiliza, por supuesto, para hacer, digamos, ejercer una fuerza de ascensional cuando, por ejemplo, hay muchas aves que pueden empezar a volar a velocidad cero, ¿no?, desde el suelo. Pues bueno, para eso es muy importante, por supuesto, tener unas buenas patas. Y el módulo pectoral, que básicamente es el esqueleto de las extremidades anteriores, y los patagios, los músculos, los ligamentos y las plumas, por supuesto. Fijaros que una característica que es única absolutamente a las aves es que pueden caminar y pueden volar, ¿no? Eso no lo puede hacer, que yo sepa. Hombre, hay otros vertebrados voladores, como por ejemplo los murciélagos, pero claro, los murciélagos, decir que los murciélagos pueden caminar parecería un poco incluso de risa, pero bueno, en principio pueden hacer alguna. Las aves no, las aves realmente caminan, y a veces caminan y vuelan al mismo tiempo muy bien, ¿no? Esto que es aquí es otra maravilla, ¿no? Utilizar muchas aves acuáticas utilizan la tensión superficial del agua como elemento de respuesta para el despegue, y por supuesto hay otras que incluso utilizan al mismo tiempo su capacidad de moverse con las extremidades y también de volar para pescar pequeños bichillos en la superficie del agua, ¿no? Bueno, y esto tiene, digamos, un resumen final que también está hecho, como siempre, dentro de un esquema, de una hipótesis de relaciones de parentesco. Parece un poco complicado, pero voy a intentar que convenceros de que no lo es. Fijaros que lo que en cada uno de estos nodos, que implican desde formas muy primitivas, como es el caso de estos ancestros que hemos visto de las aves, hasta las aves actuales, como este búho nival, por ejemplo, con las formas intermedias que hemos visto, Archaeopteris o las enantiornitas, lo que se hace es considerar cómo es la situación de estos tres módulos: el módulo caudal, la cola, la extremidad posterior y las alas, ¿no? En la condición primitiva, ancestral, existe una alianza entre la extremidad posterior y el módulo caudal simplemente para caminar por el suelo, sin más, ¿no? El módulo caudal aunque no, para eso es muy importante desde todos los puntos de vista de la biomecánica de locomoción, es muy importante para esa locomoción en tierra, ¿no? En una ave primitiva, como Archaeopteris, como hemos visto, se mantiene esta alianza entre la extremidad posterior y el módulo caudal para caminar sobre tierra, pero empieza a prefigurarse, como hemos visto también, un módulo pectoral. Es decir, probablemente Archaeopteris sería capaz de ejercitar cierto vuelo, ¿no? No sabemos muy bien cómo, pero probablemente sería un vuelo batido, probablemente no muy eficaz, pero probablemente un vuelo batido, ¿no? Las aves actuales han cambiado radicalmente, digamos, este perfil, estas relaciones entre estos tres módulos han cambiado radicalmente. En las aves actuales, la extremidad posterior se queda aislada de las funciones locomotoras de vuelo, insisto, no totalmente aislada, porque obviamente tiene importancia, por ejemplo, en maniobras de despegue y aterrizaje, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente el vuelo está llevado por una alianza entre las alas, el módulo pectoral, y el módulo caudal. Pues bien, eso ocurrió al menos desde hace unos 80 millones de años, y hace unos 125 millones de años estas aves cretácicas que hemos visto, las enantiornitas, tienen una condición intermedia, casi diríamos de híbrido, ¿no? Es decir, por una parte, la alianza entre la extremidad posterior y el módulo caudal se mantiene en cierto punto porque el pigostilo es enorme, la cola, aunque tiene ya ese elemento y probablemente tendría ese bulbo recticial, el obispillo, ¿no? La rabadilla sería enorme, es decir, sería mucho más grande que cualquier ave actual conocida, pero al mismo tiempo empieza a prefigurarse esa alianza entre el módulo pectoral, entre las alas y la cola, para realizar un vuelo, como hemos visto, cada vez más eficaz. Bueno, y ya una serie de últimas reflexiones, que estas ya son un poco más personales.
Claro, las aves han tenido un éxito evolutivo realmente sorprendente, ¿no? Y una de las razones, obviamente, es el vuelo, pero es que otra de las razones es que las razones posibles es que las aves son mucho más inteligentes en términos así, en los términos que queráis. Yo he puesto ahí, para no pillarme mucho, que son requetelistas, y con eso ya no. Pero bueno, dos casos. Fijaros, este ave pescadora, que pone un cebo aquí con una amiguita de pan, y en cuanto se acerca a un pez lo pesca. O este caso que todavía es más sorprendente, un grupo de gorriones que están súper interesados en lo que ocurre en estos dos gorriones que se están pegando, ¿no? Están viéndolo como si estuvieran viendo la televisión, ¿no? Fijaros aquí, caen por aquí, por este borde, y van inmediatamente a ver qué pasa. Fijaros aquí, este gordito de aquí, cuando se caen, lo que hace... ¿A qué os recuerda esto? Pues esto es puro chismorreo. O sea, es que esto no se le puede llamar de otra manera. Y si esto es... bueno, obviamente porque los gorriones, como sabéis, son organismos gregarios, lo mismo que los primates. Los primates somos chismosos, básicamente, por esa condición gregaria, ¿no? Social, ¿no? Hay muchos, los tigres, por ejemplo, no creo que sean nada chismosos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero hay que admitir que si nosotros tenemos programas de televisión que viven de este chismorreo y parece que a los, por ejemplo, por lo menos a los gorriones les encanta, pues hay que admitir que el nivel de inteligencia, a lo mejor no sé si es comparable, pero por lo menos es llamativo, ¿no? Las aves tienen ocupaciones, son hedonistas, es decir, les gusta pasarlo bien y se divierten, ¿no? Y hacen deporte. Fijaros estas cornejas que están aquí deslizándose por una superficie de nieve, lo mismo que un chaval empieza a rodar por la nieve, ¿no? Esto que os voy a enseñar ahora, a mí me parece ya, digamos, la prueba definitiva. Esto es otra corneja rusa que utiliza una tapita probablemente de un, no sé de qué, de una conserva o algo así, para deslizarse sobre la nieve, ¿no? Luego viene hacia esta parte, no le gusta, y vuelve a utilizarlo para deslizarse sobre la nieve con esta tapa, ¿no? Es decir, utiliza esquíes. Bueno, no es un esquí, es un deslizador, pero eso también, digamos que ese hedonismo, esa realización, hacen deporte, en definitiva, o sea, cosa que es realmente también muy sorprendente, ¿no? Y claro, las aves han coevolucionado, en término macroevolutivo de coevolución, es decir, que si un linaje, son linajes estrechamente dependientes ecológicamente, que no tienen por qué ser emparentados, pueden ser además organismos muy diferentes, pero que, digamos, ambientalmente han estado relacionados estrechamente entre millones de años y han coevolucionado. La evolución de un linaje condiciona a la otra. Y eso nos ha ocurrido a los mamíferos y las aves, no de una manera así muy, digamos, no es un ejemplo de libro de coevolución, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Y siempre se nos ha dicho, es que los mamíferos siempre hemos sido los reyes de la creación, especialmente los seres humanos, por supuesto, y los más inteligentes. Bueno, yo voy a poner aquí un pequeño apunte sobre ese asunto. Oh, the gold. Un dinosaurio, es un dinosaurio aviano, que se aprovecha directamente de un mamífero. Bueno, está claro que 1-0 por lo menos para los dinosaurios, ¿no? Bueno, en definitiva, los mamíferos heredamos la Tierra, pero los dinosaurios ya han sido durante millones de años los señores del cielo. Y este es el último vídeo que os pongo, con este acabo, y simplemente
para ver qué impresión tenéis de este vídeo. This recently discovered colony of penguins is unlike any other. They don't need to huddle together every winter for protection against the bitter cold, because these little fellas can do something no other penguins can. Ability? Well, they fly thousands of miles to the rainforests of South America, where they spend the winter basking in the tropical sun. Bueno, no sé qué sensación os ha producido este vídeo, pero obviamente aparte por supuesto, es una broma de abril típica de estas de los británicos, pero tiene cosas interesantes, por ejemplo, que los supuestos pingüinos voladores empiezan a volar según la hipótesis del corredor, cosa que es interesante. Se podrían haber subido a los pedazos de arriba, a los tímpanos e intentar volar desde ahí, pero no, es la hipótesis del corredor. Y luego, lo que sí podemos también extraer de una bromilla, como esta de la BBC, es que, claro, los pingüinos no vuelan, pero sí vuelan, lo que pasa es que vuelan en otro fluido, que no es el aire, vuelan en el agua. Y exactamente el movimiento de las aletas de los pingüinos en el agua realmente tiene un nombre, además, en biomecánica, que es el vuelo subacuático, ¿no? De manera que parece que todo puede encajar bien. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.